Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. El tema que vamos a ver el día de hoy son los polinomios. El álgebra es la rama de las matemáticas que estudia los polinomios y lo define como una expresión algebraica formado por la combinación de varios términos que están unidos entre sí mediante operaciones de suma o de resta. También se puede definir un polinomio como la suma de varios monomios no semejantes. La palabra polinomio proviene de las palabras griegas poli, que significa muchos, y nomio, que quiere decir términos. Así que polinomio es muchos términos. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos tres términos: el rosa, el amarillo y el gris. Entonces, el primer término sería 5y cuadrada, segundo término 8y y el tercer término sería el 3. Un polinomio se puede denotar como una función polinomial de la forma siguiente: p de x es igual a 4x al cuadrado menos 3x más 2. Se trata de funciones continuas cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Los exponentes de las variables deben ser siempre números positivos, no negativos. No debe haber variables en el denominador de fracciones que aparezcan en algún término. Y por último, las variables no deben de estar dentro de radicales. Quiere decir que no vamos a tener raíces cuadradas, ni nada así por el estilo, ni fracciones, ni nada así. Las partes de un polinomio. En la gráfica podemos observar que hay varios elementos que lo conforman y vamos a ir definiendo cada uno en las siguientes diapositivas. Lo tenemos, por ejemplo, lo que son los términos, que es 4x cuadrada es un término, 3y es otro término y 7 es el último término. 7, como no tiene ninguna variable, es un término independiente. Las variables son x y y, que las vamos a ver en rojo. Los coeficientes son los que están en verde, que serían el 4 y el 3. El exponente sería el 2, que está elevando al cuadrado la x. Los operadores son los símbolos de suma y resta. Términos es cada uno de los monomios que conforman el polinomio y que están separados por operadores matemáticos. Variable es también llamada incógnita y es una letra que se utiliza para representar un número desconocido y que puede tomar diferentes valores dentro de un conjunto de los reales. Coeficiente es cualquier valor dentro de los reales, diferente a 0, que precede a una variable. Exponente es el número al cual está elevada la variable. El exponente debe ser un número entero positivo, que tiene varias particularidades, como determina el grado del polinomio y permite ordenar el polinomio. Grado de un polinomio se define como el mayor grado de un monomio dentro de un polinomio y viene dado por el mayor exponente de la variable. Existen dos tipos de grado: el grado absoluto, si el término del polinomio contiene varias variables y el grado es absoluto, resulta de sumar los exponentes de las variables. Y el grado relativo se aplica por cada una de las variables. Por último, el término independiente es aquel donde no está presente una variable. Hay nombres específicos que se usan para describir los tipos de polinomios con una cierta cantidad de términos. El número de términos se nombra de la siguiente forma: binomio es una expresión polinomial que contiene solo dos términos. Trinomios es la expresión polinomial que contiene únicamente tres términos. Y polinomio se le indica cuando la expresión polinomial tiene más de tres términos
simplemente se le llama polinomio. Por el grado de polinomio se pueden clasificar en los siguientes: polinomio constante o cero es aquel que todos sus coeficientes son igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que nada más es la variable independiente, término independiente. Polinomio lineal, donde su mayor grado es 1. Para este caso, todos los términos tienen grado 1, corresponde igual a 1, y la gráfica sería una línea recta. Polinomio cuadrático es una expresión polinómica donde la variable o término de grado más alto es el 2. Polinomio cúbico es aquel polinomio cuyo término mayor de grado es igual a 3. Y después tenemos dos polinomios: el polinomio heterogéneo, que es el polinomio que tiene sus términos, o al menos dos de ellos, de diferentes grados. Y el polinomio homogéneo es aquel donde todos sus términos poseen el mismo grado. Viendo las operaciones básicas con polinomios, podemos ver la suma. La suma de polinomios es necesario reunir los términos semejantes y luego sumarlos, respetando sus signos, y se conserva la parte literal. La suma se puede realizar de manera vertical, ordenando cada término semejante debajo uno del otro. La suma de manera horizontal, si los polinomios están entre paréntesis, se debe eliminar, realizando las operaciones de signo de ser necesarias, y luego se suman los monomios semejantes. En este caso que tenemos en la diapositiva, tenemos P de X y Q de X. Tenemos que P de X es 2y al cubo más 3y menos 2, y tenemos abajo Q de X 2y menos 2y cuadrada más 1y al cubo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a agruparlos en semejantes. Primero los que están y al cubo, que tenemos en el caso de arriba tenemos 2y al cubo, y en el caso de abajo tenemos 1y al cubo. Sumamos 2 más 1, nos da 3y al cubo, que es el primer término que tenemos en el resultado. El segundo término que tenemos es de la y independiente, ¿sí? El caso de la resta de polinomios, en la parte de arriba, en la P, tenemos 3y. La diferencia tenemos 2y, es que vamos 3 más 2 nos da el signo y todos los términos. Tenemos un término independiente nada más en la parte de P, y en la parte de Q no hay término independiente, por eso lo dejamos tal cual. Por menos 1 le vamos a cambiar el signo, y lo cambiamos, tenemos y hacemos un y cuadrada. En este caso lo tenemos en el término de abajo, que es cuadrada menos 3 cuadrada más 1. Estamos sumando, a eso le vamos a restar 6x al cubo menos 8. Agarramos el término de menos 6x al cubo menos x menos 8, los signos, como vemos en el segundo. Una vez cambiados los signos, los acomodamos abajo de los términos que les corresponde y hacemos la suma, ¿sí? 8 menos 6 me da menos 4x al cubo, 5 más 0x cuadrado, menos 3x más 2x me da menos x, y 8 más 1 me va a dar. Y esta es la forma en la que vamos a hacer esto. En el caso de la multiplicación, lo que vamos a hacer es que cada uno de los términos de P lo vamos a ir multiplicando por cada uno de los términos. Iniciamos con 2y cúbica, voy a multiplicar a 2y. Los coeficientes, que son 2 y 2, se multiplican 2 por 4. Y los exponentes, que son 3 y 1, se suman. Y me va a dar el primer 4y amarillo que tengo aquí en el resultado.
siguiente sería multiplicar 2y al cubo por menos 2y al cuadrado, el primer término de p por el segundo término. Eso me daría menos, porque es más por menos, 2 por 2, 4, y sumo los exponentes, 3 y 2 me dan 5. Ese me da el 4y5, que es el verde con el signo negativo. El último sería multiplicar, el primer término de arriba sería multiplicar el 2y al cubo por 1y al cubo. ¿Sí? 2 por 1 me da 2, y y al cubo por y al cubo me da y a la sexta. Y ese me da el azul claro que tengo en el tercer término del resultado. Luego voy a usar el segundo término, que es el 3y, el segundo término de la p. El 3y lo voy a multiplicar por 2y, por menos 2y cuadrado y por 1y al cubo. Y eso me va a dar 3 por 2, 6y cuadrado, que es el morado. 3 por 2 son 6y cuartas, que es y al cubo, que es el gris. Y por último 3y por 1y al cubo me va a dar 3y a la cuarta, que es el siguiente amarillo. Y se fijan, se repite el color amarillo porque tienen los mismos exponentes. Después voy a multiplicar el menos 2 por cada uno de los términos de Q, que es el tercer término de P, y entonces con eso daríamos toda la multiplicación de los términos. Ya 2 por 2, 4, y, que es el que está en blanco. Después 2 por menos 2 sería menos 2 por menos 2 sería más 4y cuadrada. Y por último, menos 2 por 1 sería menos 2y al cubo, que es el término que tengo. Y luego lo que voy a hacer es simplemente sumar los semejantes, ¿sí? 4 y 3 me daría 7y cuartas, que serían los amarillos. Tengo un 4y a la quinta, tengo un 2y a la 6, ¿sí? Y así voy sumándolos y me quedaría el resultado. Por último tenemos la división, que toma en cuenta los signos. Se dividen los coeficientes y luego las variables, según la ley de los exponentes, se restan los exponentes. Los pasos para resolver una división de polinomios son: primero, se ordenan los términos del divisor y del dividendo según las potencias de la variable que forma en forma descendente. En este caso tenemos y al cuadrado más 3y más 2, que lo voy a dividir entre y más 2. ¿Okay? Es el primer renglón que tenemos en la diapositiva. Se halla el primer término del cociente dividiendo el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Es decir, voy a dividir la y cuadrada, que es el primer término que tengo del primer polinomio, entre la y eso me da, si y cuadrado entre y, me da una y, que es la primer y que tengo en el segundo renglón, abajo del y más 2. Esa es la primer y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se multiplica el cociente que se halló en el paso anterior por todo el divisor y se ubican los productos de los dos. ¿Qué hago? Agarro esa y, multiplico que encontré, lo multiplico por la y, obviamente me va a dar una y cuadrada, y lo voy a acomodar abajo de la y cuadrada y le voy a poner el signo negativo. Lo siguiente es multiplicar esa y que tengo en el renglón por el 2, del y más 2. Me queda 2y, le cambio el signo y lo acomodo abajo de la potencia 1, que es el 3y. ¿Okay? ¿Qué hago inmediatamente? Hago la suma correspondiente. Y cuadrada menos y cuadrada me va a dar 0. 3y menos 2y me da 1y, que es y. Y bajo el 2. No hay nadie que lo esté sumando.
¿sí? Entonces que me queda y más 2. ¿Qué voy a hacer inmediatamente? Bueno, pues voy a ver otra vez, voy a colocar, pero ya no de mi primer renglón, sino el renglón que me da como resultado, que es y más 2, voy a dividir entre y más 2, ¿sí? Entonces tomo el primer término que es y, lo divido entre y me queda 1 positivo. Entonces pongo el más 1 que encuentran ahí abajo de y más 2, está el más 1 en y más 1, ¿ok? Entonces ese y más 1, ese 1 lo voy a multiplicar por el y más 2 y voy a acomodar los términos abajo de y. Entonces 1 por y me da y, le cambio el signo y me queda menos y. Y 1 por 2 me da 2, le cambio el signo, me queda menos 2. Si hago la suma, y menos y me queda 0 y 2 menos 2 da 0. Y de esa manera me queda la respuesta de la división.